saludarte, don Manuel Ernesto Bernales. Estamos en PIC Noticias. Buenos días. Muy buenos días también. Sí, un aquí atendiéndoles con mucho gusto. Sí, igualmente. Hay un eco, pero no le voy a hacer caso. Ya. Lo que pasa es que queríamos saber también qué opina usted, conocedor de estos temas realmente ambientales, tema de hidrocarburos, conocedor de su experiencia en estos temas que seguramente la gente, la población lo va a tomar de buena manera y sobre todo sacar sus propias opiniones y conclusiones al respecto, tras que usted nos pueda desglosar sobre el impacto que genera para Loreto la reactivación de los lotes petroleros. Don Ernesto, un gusto nuevamente, bienvenido a PIC Noticias. Con mucho gusto. Te voy a decir algunas cosas lentamente porque hay un eco. Ya. Primero, en 1972, yo regresé a trabajar en Iquitos, enviado por el Instituto Nacional de Planificación de entonces, cuando se creó el Comité de Desarrollo del Oriente. El Comité de Desarrollo del Oriente fue un órgano de planificación territorial, como dicen ahora, regional, como se decía entonces, para Loreto y San Martín. Y ahí trabajamos con gente muy conocida en Loreto, varios de los cuales ya fallecieron. Yo soy uno de esos sobrevivientes. Entonces estudiamos la historia económica y social de la materia. Con base en ese análisis económico, histórico y geopolítico, que en ese momento no se usaba el término, pero lo empleamos en las categorías científicas de ciencias sociales, relaciones internacionales y geopolítica, dijimos lo siguiente. Primero, los loretanos tienen que tener conciencia que las actividades locales de extracción de recursos, producción para el mercado, no para el autoconsumo, sino para el mercado interno y sobre todo internacional, es parte de la economía mundial. Mientras no se tenga claridad en ese asunto, la gente andará sin ver en qué piso, en qué mundo está trabajando. Segundo, esas actividades como las petroleras son actividades que se rigen por normas, cánones e intereses mundiales. Tercero, por lo tanto, para poder aprovechar lo positivo que pueden tener, salvo que se piense que todo es absolutamente negativo, como sostienen algunos, es indispensable comportarse, trabajar, insertarse, consumir y aprovechar el excedente que generan esas inversiones para aplicarlos en nuevas inversiones destinadas al bienestar, básicamente salud y educación, y crear redes empresariales propias. Quinto, esto prácticamente no se ha hecho en nuestra Amazonía. Ejemplo, ¿alguien se acuerda de los 45 millones de dólares que un grupo nacional asesorado por extranjeros le ganó a la Oxy en un juicio? ¿Axel se acuerda de eso? Prácticamente nadie. Así es. Y ganaron eso porque supieron manejarse no en términos locales, loretanos, ni siquiera nacional, sino internacionales. Sexto, es importante tener en cuenta
Otra cosa, alguien ha publicado los resultados de las transferencias que para las comunidades y las federaciones han tenido los años en que han recibido parte del excedente que se llama canon o contratos o apoyos. ¿Hay alguna publicación? ¿Hay alguna publicación que se diga cuántos han recibido, cuánto han invertido o reinvertido, cuántos son empresas formales que están registradas, que pagan impuestos, o si están exonerados de los mismos, si rinden cuenta de sus actividades mediante auditorías contables que son de rigor, hasta en las ventas en el mercado? Me refiero a las organizaciones formales. Séptimo, si se piensa que no se puede vivir sino de una manera informal, el aprovechamiento que se haga de esos recursos y de este nuevo ciclo petrolero va a ser limitado, porque se va a realizar el mismo tipo de actividad de antes. Octavo o séptimo, ¿en dónde voy? ¿En séptimo? ¿Voy en séptimo o octavo? Bueno, no importa, empecemos de nuevo. 1A. La actividad petrolera es una actividad mundial. Hoy día, Naciones Unidas, estados importantes, empresas importantes, están divididos. Unos están en la línea de abandonar el petróleo, los hidrocarburos, incluso el gas natural me refiero. Y otros están considerando que hay una opción. Todavía hay una opción. Y por causas internacionales de las guerras y el comercio, en realidad, en los hechos, no solamente en la Amazonía, se han reactivado estas actividades. Uno ve hacia dónde van las inversiones. Van hacia donde hay estabilidad y reglas claras de trabajo, no solo con su actividad, sino con el entorno del cual obtienen fuerza de trabajo, suministros y cadenas anteriores y posteriores a su producción, a su inversión. 1C. Esto significa, por tanto, la necesidad de cambiar el chip de trabajo, dejar de lado la informalidad muy vinculada a las diversas ilegalidades que todos ustedes conocen y yo también y conocemos. No hay ningún misterio en esto, se conoce perfectamente, en cuanto también a las nuevas características que esto tiene con otro tipo de ilegalidades, con distinto tipo de ilegalidades. Cierto. Urbanas y rurales. En consecuencia, el aprovechamiento de este nuevo ciclo petrolero tiene que tener en cuenta su temporalidad. Estamos trabajando en un ciclo petrolero que es la cola de un ciclo del siglo XX, no de la economía del siglo XXI. En consecuencia, hay aproximadamente unos 20, 25 años en que esto puede asegurarse. Yo espero y apuesto a que se hagan las cosas bien en este caso por parte de los organismos del Estado, de todos, 3 poderes, 3 niveles de gobierno, organizaciones económicas, empresas, pero también asociaciones sin finalidad de lucro que les llaman a muchas ONG, pero pueden ser fundaciones, universidades, claro, o federaciones que no son empresas, sí, pues, para hacer las cosas bien, para aprovechar el excedente con 2 grandes destinos. Primero,
tener recursos disponibles para remediación de lo mal que ha quedado las cosas. Eso no puede quedar así. No se puede decir la naturaleza se va a recuperar sola. Eso. En el peor caso, hay que darle una ayudita. Eso es una cosa también absolutamente evidente. Y por otro lado, hay que tener una fuerza de trabajo. Esta es una categoría, es una expresión que no solamente alude a obreros, sino a técnicos y a científicos que trabajen allí, que se aproveche el potencial, por ejemplo, del IAP, así como se ha aprovechado el potencial de otras entidades económicas y no económicas en el gas de Camisea, y hacer las cosas bien. Solamente hay 25 años o 30 años máximo de posibilidad. De que tengamos. Después tendrán otro tipo de inversiones, porque así está el mundo, mi querido amigo. Ciertamente. Y lo mismo vale para el gas. Esa es la reflexión que yo, como loretano y como científico, funcionario ya con más de 40 años de trabajo, quiero compartir con ustedes hoy día, con todo respeto, con toda sinceridad. Me parece que estoy hablando claro, sin entrar en detalles de nombres, instituciones, Sí, etcétera. pues. Cierto. De verdad que está muy claro lo que nos dices y que nos debe llevar a una reflexión y sobre todo a ver esta salida que justamente nos expones. De verdad que ha sido muy claro, doctor Bernales, con esta Te doy un explicación. ejemplo adicional. A ver. ¿Tú crees que se va a poder seguir con la reactivación petrolera si personas, no voy a hablar de instituciones ahorita, si personas siguen cortando el oleoducto y depredando muchas cosas de lo que ha quedado y que podría haber sido utilizado? Obviamente que Allí no. dejo la pregunta. Sí, pues. Y le doy otro ejemplo positivo. A ver. La comunidad de Rancas, Cerro de Pasco, era una comunidad que inspiró a un peruano a escribir Redoble por Rancas. ¿Se acuerdan de esa novela? Cierto. Sí. Bueno, Redoble por Rancas habla de la época de una comunidad que luchaba por la reforma agraria. Vino el periodo de Velasco y recuperaron la legalidad y la estabilidad de sus tierras. Pasaron muchos años en los cuales no levantaban cabeza, hasta que decidieron trabajar y crear una empresa formal, que es hoy día la empresa Rancas. Esa empresa Rancas, que no produce mineral, ni petróleo, ni gas, se ha articulado con la actividad principal que hay en el centro del país, que es minera, agrícola, de transportes y de servicios. Hoy día está facturando más de 100 millones de soles. Qué increíble. Por año. ¿Ve? Entonces, si hacen eso nuestros hermanos conciudadanos de Cerro de Pasco, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Ahí dijo la pregunta. Muy bien. Doctor Bernales, muchas gracias más bien por esta reflexión que nos haces y que muestra la realidad y también nos debe llevar a sacar nuestras propias conclusiones y actuar sobre todo, que eso es lo que queremos, porque claramente nos haces pisar tierra, la realidad de la cual estamos y el impacto de la explotación del petróleo y los yacimientos, que no va a pasar 20, 30 años, que ya obviamente si no aprovechamos hoy, mañana nos vamos a lamentar, doctor Bernales. Muchas gracias más bien por este desglose, por por estos detalles que nos das y nos alcanzas, y que seguramente los que nos están escuchando en el circuito petrolero a esta hora de la mañana también sacarán sus propias conclusiones. Doctor Bernales, muchas gracias por haber estado con PIC Noticias desde Iquitos. Gracias por la oportunidad de hablarle a mis queridos paisanos. Espero verles pronto. Igualmente. Antes de irme de donde no se regresa.
o a donde no se regresa. De verdad, no, no hablemos de esas cosas, doctor Bernales. Le escucha a usted muy saludable y que, bueno, no tenemos la decisión, la única decisión es nuestro creador, Dios es el que decide nuestras cosas. Podemos estar saludables, pero de repente mañana ya no estamos. Pero lo cierto es de que queremos que usted siga adelante y nos siga mostrando nuestra realidad y bajo estas premisas que nos alcanzan de verdad poder seguir desarrollando nuestra región, que eso es lo que queremos y el objetivo es de todos y nuestro país ante todo, doctor Bernales. Muchas gracias más bien, qué gusto saludar. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Gracias, buen día. Feliz día. Son las 7.